¿Qué tal? Muy buenas noches. Los saludo con mucho gusto en el resumen noticioso, el notidiario Café con Azúcar de Periodistas Multimedios. Sean ustedes bienvenidos en este miércoles 12 de marzo, donde, bueno, pues hay varias noticias interesantes y también en el segundo segmento de este notidiario, hoy es miércoles de periodismo y opinión pública y vamos a platicar sobre la posverdad. Así que quédense, va a estar interesante la plática. Vamos con la información porque lo primero que les quiero hacer es una invitación y un recordatorio porque el próximo viernes 20 de marzo, bueno, pues habrá una feria del empleo en esta ciudad de Córdoba, en el Parque 21 de Mayo. Será el único día y es una feria del empleo dirigida a las mujeres, por lo que pues es una buena oportunidad para que preparen sus documentos y asistan, porque habrá pues diversas empresas que estarán ofertando pues puestos de trabajo. Esta es una convocatoria hecha por el Ayuntamiento de Córdoba y por la Secretaría del Trabajo, así como por el Sistema Nacional de Empleo. Así que vayan apuntándolo en su agenda para el 20 de marzo. Y en otra información pues delicada de seguridad, fíjense que el fin de semana policías de Poza Rica, del municipio de Poza Rica, detuvieron a un hombre y lo golpearon, no lo dejaron libre sino hasta el lunes, y eso porque por la golpiza, bueno, pues presentó problemas en su salud y lamentablemente al otro día, martes, o sea, ayer, esta persona falleció. Se trata de Magdaleno Pérez Santés, quien además está identificado como un padre buscador de víctima de desaparecidos, y por esa razón ya los policías municipales pues están sometidos a una investigación para determinar su responsabilidad en la muerte a manos de estos policías de este hombre. Ojalá y caiga todo el peso de la ley contra estos pues malos guardianes de la seguridad pública en Veracruz. Les digo, esto fue en Poza Rica, pero no nos vayamos tan lejos, porque fíjense que aquí en Totutla también están acusados policías municipales de haber golpeado a dos jóvenes hace más de una semana. Ya hay una denuncia ante la Fiscalía Regional en Huatusco, y estos jóvenes incluso denuncian que fueron pues a levantar una queja al Palacio Municipal de Totutla, donde fueron recibidos por el síndico municipal, y en lugar de recibir apoyo, pues habrían sido incluso hasta amenazados, por lo que ahora temen por su vida. Esto aquí en Totutla, al norte de esta región de las grandes montañas. Y fíjense que hablando de desapariciones y abusos de autoridad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos volvió a emitir por segunda ocasión una recomendación contra la Fiscalía General del Estado por las diversas omisiones en la investigación de la desaparición de una persona que data desde el 2011. Bueno, pues ya había emitido una primera recomendación que fue desoída por la Fiscalía General del Estado, y ahora nuevamente le está pidiendo que subsane las deficiencias en la investigación y que actúe, por supuesto, conforme a lo que mandata la ley. Y pues nos está a la espera de que ahora sí la Fiscalía, a cargo de Verónica Hernández Yaranz, pues actúe conforme a derecho. Un caso, les reitero, desde el año 2011, y que en una primera oportunidad se había negado a acatar a aceptar la recomendación de la comisión, primero la Comisión Estatal de Derechos Humanos y después de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y fíjense que siguiendo con este tema de las desapariciones, a la cantidad de veracruzanos que desaparecen o de personas que vienen de fuera y desaparecen en la entidad veracruzana, pues ahora se suma un caso que se ha vuelto mediático, porque se trata de una mujer venezolana que está como desaparecida desde el 9 de marzo en el puerto de Veracruz. Es una mujer de apenas 31 años
Y recordemos que no hace mucho, hace apenas algunos meses, a finales del año pasado, se desarticuló una banda que mantenía privadas de su libertad a varias jovencitas colombianas que habían sido traídas con engaño, con la promesa de un empleo y que las mantenían en una casa de seguridad. Su familia, al buscar la intervención de la embajada y el consulado colombianos en México, bueno, se hizo mediático el caso y esto provocó que sus captores prácticamente las dejaran a la deriva, las abandonaran, las echaran a la calle y fue así como pudieron ser encontradas, afortunadamente sanas y salvas, literalmente en la calle, y fue como ya están de regreso con sus familias. El tema, el asunto, pues es que sí, efectivamente hay un alto índice de trata de blancas en el estado de Veracruz y de manera muy particular en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río. Ahora bien, pues ya pasando a otro tema, pero igual de nota roja, les platico que anoche fue ejecutado un hombre en Potrero Nuevo, municipio de Atoyac. Hombres desconocidos le dispararon, huyeron, como siempre, como es costumbre, pues no fueron capturados y el hombre pues terminó abatido en ese mismo lugar. Y fíjense que, pues, cambiando totalmente de tema, pero también que tiene que ver con nuestra región, pobladores de Soledad Atzompa, cansados de promesas, y se trasladaron hasta Jalapa, se manifestaron en Palacio de Gobierno e incluso irrumpieron dentro del inmueble para exigir 15 obras carreteras que están pendientes desde las últimas lluvias que, bueno, pues las dejaron en mal estado estas vías de comunicación, por lo que pues se apersonaron en Palacio de Gobierno y exigieron estas obras. Finalmente les platico que en el tema electoral, recordando que estamos pues prácticamente a unas semanas de que se lleve a cabo las elecciones para renovar las presidencias municipales aquí en Veracruz, también en Durango, pero bueno, aquí en Veracruz son 212 los municipios donde habrá renovación de poderes. Les platico que en estos momentos se está llevando a cabo lo que es la insaculación o tómbola en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena para designar a los regidores que de algunos municipios, están empezando con algunos municipios, hasta antes de iniciar esta transmisión iban en el municipio de Chicontepec. Bueno, pues en estos momentos se está llevando a cabo este proceso llamado de insaculación o más comúnmente la tómbola. Lo que sí es que por la mañana ya hubo entrega de nombramientos, aunque no se ha dado a conocer de manera oficial los nombres, han trascendido ya algunas designaciones, por ejemplo, el de Carmen Cantón Croda, que ya prácticamente se ha establecido un cacicazgo por parte de esa familia en Comapa. Ella será la candidata de Morena en ese municipio. También Ramiro Páez en Ixhuatlancillo y Salvador Montalvo en Mariano Escobedo. Estos dos últimos son experredistas y ahora van a buscarla, pues ganar las elecciones a través de Morena. Y fíjense que el viernes será el día cuando el Comité Ejecutivo Nacional del PAN esté ratificando o haciendo nuevas designaciones para las candidaturas en el estado de Veracruz. Anoche, ayer, no, perdón, el día de hoy, supuestamente, a más tardar, se estarán dando las nominaciones, las designaciones en el Comité Ejecutivo Estatal y de ahí se estarán mandando hacia lo que es el Comité Ejecutivo Nacional y ahí, por eso les decía yo, se estarán ratificando o habrá nuevas designaciones de candidatos. Lo propio hará el partido Movimiento Ciudadano, esto será el sábado, habrá una asamblea donde estará Álvarez Maínez y ahí también se darán los nombramientos de sus respectivos candidatos. Así que, pues, estamos a unos días de que se cierren los registros. Recuerden que el cierre de registros es el próximo día 16
de marzo. Así que pues vamos a ver. Por lo pronto aquí en Morena aún no hay humo blanco con respecto a la designación del candidato, habida cuenta, bueno, pues las muchas especulaciones que se han desatado alrededor por las diferencias entre los grupos que prácticamente se han vuelto antagónicos dentro de Morena y que ha llevado pues a esta especie de incertidumbre. Así que pues vamos a esperar. Y bueno, terminamos con las noticias y vamos a pasar al segundo segmento de este miércoles de periodismo y opinión pública, y tal y como pues yo se los había anticipado desde hace varios días, hoy vamos a hablar de la posverdad. Fíjense que este es un fenómeno, es un concepto, es un neologismo, es un concepto nuevo que se ha desarrollado en los últimos años, sobre todo de manera muy particular a partir del año 2016 y sobre todo cuando en su primera gestión como presidente irrumpió Donald Trump en la escena pública, política sobre todo, porque siempre ha sido un hombre pues polémico y que ha sido un hombre público, pero de manera particular cuando se hizo cargo de la presidencia de Estados Unidos en su primer periodo, en su primera gestión, se empezó a hablar con mayor fuerza, con mayor insistencia de este fenómeno comunicacional que es la posverdad. Habitualmente, pues bueno, la verdad está relacionada con todo aquello que se apega a la realidad, hablándolo de manera pues muy simple. Sin embargo, el término posverdad nos habla de más allá, o sea, es decir, la verdad que está más allá. Y de acuerdo con los estudiosos, fíjense que de hecho este vocablo pues ya fue introducido en el diccionario de la Real Academia de Española, e incluso hay un interés creciente por parte de la comunidad académica, por parte de los estudiosos del periodismo, de la opinión pública, precisamente para analizar sus implicaciones, sobre todo en el ámbito no solo comunicativo, sino también político. ¿Por qué razón? Pues porque precisamente es donde ha encontrado prácticamente su nicho este nuevo fenómeno, el de la posverdad. De acuerdo con la Real Academia Española, la posverdad es la distorsión deliberada de la realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. ¿Esto qué lo viene diferenciando del tradicional concepto de la mentira que pues a lo largo de la historia, pues ha sido obviamente un tema recurrente? Recordemos tan solo, por ejemplo, la propaganda nazi durante la Segunda Guerra Mundial y un poco antes, desde la llegada del Partido Nacional Socialista al poder en la Alemania, que se decía, el eslogan era repite una mentira hasta que se convierta en verdad. Es muy parecido el tema de la posverdad. Sin embargo, hay algunas pequeñas sutilezas que la hacen diferente. En primer lugar, porque efectivamente comparten que es una práctica de manipulación. La mentira, la mentira como herramienta comunicativa en el ámbito político y la posverdad. Sin embargo, además de la intención que tienen ambas prácticas, en la posverdad se intenta apelar ya no solamente a lo que es la inteligencia, la mentalidad de las personas, sino sobre todo que lleva un sesgo, como lo dice en el concepto, de influir en las emociones, de influir en los sentimientos de las personas. Y este es el peligro que precisamente está provocando pues alarma que la comunidad científica, la comunidad académica esté poniendo los ojos en este fenómeno.
¿Y por qué razón? Bueno, pues porque finalmente están buscando no solo influir en cuanto a creencias, sino también en cuanto a tomar acciones por parte de los receptores del mensaje. Ahora bien, ¿por qué decíamos que Donald Trump es quien ha llevado más allá este término, este concepto de la posverdad? Pues prácticamente porque él es el primer político que deliberadamente utiliza la verdad y las mentiras de manera astutamente mezcladas para distorsionar la realidad y crear una verdad alterna. Es decir, no solo se trata, y es aquí la diferencia entre la mentira y la posverdad, no solo se trata de mentir, de decir una mentira, de ocultar la realidad, sino de crear una verdad alterna o diferente a lo que se puede propiamente comprobar como verdadero. Y esto, bueno, en su primera campaña presidencial hizo uso evidente de diversas verdades a medias o verdades distorsionadas. Y ahora en este segundo periodo, en esta segunda campaña presidencial, la que le hizo ganar la actual presidencia que está ejerciendo en Estados Unidos, prácticamente empleó el mismo sistema, el mismo método, pero aún magnificándolo, llevándolo hasta más allá. El caso, pues, obviamente más paradigmático es el tema de la inmigración, del peligro que representan los inmigrantes para Estados Unidos. Él no, obviamente no es la primera persona que ha utilizado pues este tema de la inmigración en Estados Unidos como bandera política. La diferencia es que él ha mentido, ha distorsionado la realidad para ajustarla a su discurso y con esto mover las conciencias y no solo eso, sino crear una verdad alterna, una verdad alternativa llamada posverdad. Y esto fue lo que llevó a que cuando tuviera que entregar el poder en esa primera presidencia, recordarán ustedes que hubo una horda de ciudadanos estadounidenses que tomaron por asalto el Capitolio y que precisamente estuvieron influenciados, motivados por la, la, la campaña mediática que había hecho Donald Trump para distorsionar la realidad, argumentando que, bueno, pues Estados Unidos está en peligro, esa es su principal bandera, no solo en México, no solo para con México, que representa un problema México y los mexicanos como inmigrantes en Estados Unidos, sino en general, porque considera que China es un peligro para Estados Unidos, la inmigración en general es un peligro para Estados Unidos. Ahora Canadá también es un peligro para Estados Unidos, no se diga México, por supuesto, y esto es lo que causa preocupación. Ahora bien, el tema relevante, y es por lo que yo quise abordar este tema, es porque ya no solo Donald Trump hizo uso de esta herramienta de tergiversación de los hechos. Aquí en México, el expresidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo durante su presidencia precisamente un uso de esta herramienta para alterar la realidad a través de un manejo muy eficaz de los medios de comunicación, de la propaganda y muy particularmente de las conferencias llamadas las mañaneras, se dedicó a construir una verdad alterna, una posverdad, una verdad que no va acorde con la realidad que se vivía en el país. Recientemente, a partir del descubrimiento por parte de madres buscadoras de este campo de exterminio o casi campo de concentración en el estado de Jalisco, se está trayendo nuevamente a las redes sociales el
ese video donde en una conferencia mañanera López Obrador, mostrando la portada del periódico Reforma en la pantalla, se ríe y hace alusión a que los campos de exterminio, a que las masacres que señala esa edición del periódico de ese día son invenciones de los conservadores o de los enemigos de López Obrador. Se ríe de una manera burlona, sarcástica, dando a entender que los que mienten son los de los medios de comunicación, cuando es justamente lo contrario, que Andrés Manuel López Obrador utilizó de manera muy eficaz, les digo, sobre todo estas herramientas de propaganda, la mentira, tergiversar la realidad, no aceptar lo que incluso muchas veces él había dicho y asegurado y que estaba grabado en video y que muchos reporteros se lo hicieron ver en sus conferencias mañaneras o en las entrevistas, asegurando que él no lo había dicho. Usted seguramente lo recordará cuando se le decía, es que usted aseguró esto, y él, pues con todo el cinismo del mundo, decía, yo no dije eso. ¿Cuándo lo dije? Yo dije algo diferente, y eso es precisamente lo que ha permeado dentro de la opinión pública como una realidad alterna que construyó el presidente y su partido. De una manera muy similar es lo que se encuentra haciendo la ahora presidenta Claudia Sheinbaum al referirse a numerosos hechos por las que es cuestionada, simplemente asegurando, como hacía López Obrador, es mentira. Es decir, antepone su palabra a las razones o los argumentos o los hechos que pudieran desmentir precisamente lo que se le está preguntando. Y esto, pues, obviamente es una manipulación que, como lo pudimos constatar en las elecciones del año pasado, bueno, pues han sido muy efectivas. Una gran cantidad de personas, de seguidores de Morena, del presidente López Obrador, de la Cuarta Transformación, bueno, pues simplemente cierran los ojos ante cuestiones tan evidentes como los mismos dichos del presidente López Obrador, del expresidente López Obrador o de la presidenta Sheinbaum, a pesar de que están plenamente, pues, documentados. Entonces, para finalizar, para ir terminando, solo quisiera decirles, agregar que este es lo que hay que tomar con mucho cuidado, es decir, analizar muy bien el discurso de los políticos, porque hoy en día, y con esto concluyo, hoy en día las redes sociales están permitiendo que el mensaje de los emisores esté llegando de manera directa hacia los receptores, cuando anteriormente, gracias a los medios de comunicación, pues se hacía un filtro para determinar si lo que decían los personajes que dan la noticia, vamos a decirlo así, los protagonistas de la noticia, era realidad o no. Es decir, lo que hoy en día se conoce en redes sociales como la curación. Este es un término inglés que significa que en lugar de transmitir de manera literal lo que dice un emisor noticioso, bueno, es sometido primero a un filtro para determinar si lo que está diciendo es verdad, es una realidad o está alterado. Hoy en día, prácticamente cualquier persona, cualquier político, cualquier agente, tiene a la mano sus propias herramientas de comunicación, su Facebook, su X, su Instagram, y pueden decir cualquier mentira sin que pase por el tamiz o el filtro de personas que se dedican precisamente a filtrar la información que llega hacia los receptores, hacia la opinión pública. Muy concretamente, pues lo que son los medios de comunicación, los periodistas, los reporteros,
quienes, quienes cumplen con ética esta función, este ejercicio, bueno, pues someten al escrutinio si lo que dice la persona es verdad o no. Esto es miércoles de periodismo y opinión pública. Todos los miércoles hablamos sobre algún tema en este aspecto. Yo con esto me despido y les doy las gracias por haber sintonizado el notidiario Café con Azúcar de Periodistas Multimedios. Pasen muy buenas noches.